Bienvenidos a CNA. Mi nombre es Pamela Aranda y hoy nos adentraremos en uno de los conflictos más prolongados y complejos de la historia moderna. Así es, el conflicto palestino-israelí. A lo largo de este documental exploraremos los principales hechos, causas y consecuencias de esta disputa tan arraigada en Oriente Medio. ¿Listo? Aquí vamos. El conflicto palestino-israelí tiene sus raíces en el movimiento sionista del siglo XIX, el cual buscaba establecer un hogar nacional judío en Palestina, entonces parte del Imperio Otomano. Tras la Primera Guerra Mundial, Palestina pasó al dominio británico y el conflicto entre judíos y árabes palestinos se intensificó. Después de la Primera Guerra Mundial y el colapso del Imperio Otomano, el territorio conocido como Palestina, cuya parte al oeste del río Jordán también era conocida como la Tierra de Israel por los judíos, fue delimitado y asignado al Reino Unido para que lo administraran las potencias aliadas victoriosas. Poco después, respaldadas por la Sociedad de las Naciones, los términos del mandato encomendaron a los británicos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío, siempre y cuando hacerlo no perjudicara los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías ahí presentes. El auge del nacionalismo árabe palestino, junto con el rápido crecimiento de la población judía menos numerosa de Palestina, especialmente después del advenimiento del nazismo en la década de 1930, resultó en una escalada de violencia entre ambos grupos. Los británicos traspasaron el problema a Naciones Unidas, que en 1947 propuso dividir a Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, con el área de Jerusalén y Belén convertida en una ciudad internacional. El plan fue aceptado por el liderazgo judío de Palestina, pero rechazado por los árabes. El liderazgo judío en Palestina proclamó el establecimiento del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, momento en el que terminó el mandato británico, aunque sin anunciar cuáles serían sus fronteras. Al día siguiente, Israel fue invadido por 5 ejércitos árabes, lo cual marcó el inicio de la guerra árabe-israelí, conocida por los israelíes como Guerra de la Independencia. La lucha terminó en 1949 con una serie de alto al fuego, produciendo líneas de armisticio a lo largo de las fronteras de Israel con los estados vecinos y creando los límites de lo que se conoció como la Franja de Gaza, ocupada por Egipto, y Jerusalén Este y Cisjordania, ocupados por Jordania. Los estados árabes circundantes se negaron a reconocer a Israel, por lo cual sus fronteras se quedaron sin establecer. El mayor cambio en las fronteras de la zona se produjo en 1967, cuando el conflicto conocido como la Guerra de los 6 días dejó a Israel ocupando la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y la mayor parte de los altos del Golán sirios, triplicando el tamaño del territorio bajo su control. Israel anexó Jerusalén Este, reclamando la totalidad de la ciudad como su capital y los altos del Golán. Estas acciones no fueron reconocidas por la comunidad internacional hasta que Estados Unidos cambió su posición oficial sobre el asunto bajo el gobierno de Donald Trump, convirtiéndose en la primera gran potencia en hacerlo. De manera abrumadora, la opinión internacional sigue considerando a Jerusalén Oriental y los altos del Golán como territorio ocupado. Tras la guerra, Israel declaró su independencia, mientras que los países árabes vecinos invadieron el territorio recién formado. Esto dio lugar a la creación de cientos de miles de refugiados palestinos, marcando el comienzo de un conflicto que aún persiste hoy. Desde entonces, el conflicto ha sido caracterizado por enfrentamientos militares, actos de terrorismo, represión y violencia, así como esfuerzos de paz y negociación. Las resoluciones de la ONU han intentado abordar el conflicto y promover una solución de 2 estados, con Israel y Palestina coexistiendo pacíficamente lado a lado. Desde aquí, esperamos que todo pronto se resuelva,
pues el respeto al derecho ajeno siempre será la paz.